Hola amigos, espero que todos se encuentren bien. No nos hemos comunicado hace varios meses, pero el 3 de octubre y el 6 de octubre publiqué en mi canal de YouTube Sunday Law Alerts el video más importante que he publicado y se titula He aquí viene el esposo, partes 1 y 2. El 7 de octubre empecé a traducir ese video al español, pero el 8 de octubre Israel declaró la guerra y tuve que hacer un segundo video en inglés titulado Israel declara la guerra por primera vez en 50 años. En el tiempo señalado de Daniel 8:19, que también tiene dos partes. Debido a que esta guerra, en mi opinión, inicia los momentos finales de la historia de la Tierra, he decidido traducir el segundo video primero al español y luego traduciré el primer video, He aquí viene el esposo, partes 1 y 2, que es mucho más importante y las consecuencias de no entenderlo son fatales. El primer video es el más importante que he publicado, pero la profecía que estudiaremos en este segundo video es, en mi opinión, una confirmación de las líneas de tiempo cubiertas en el primer video. He aquí viene el esposo, partes 1 y 2, trata de la profecía más larga e importante de las Escrituras, los 2300 días de Daniel 8:14. Comienza el tiempo del fin con el juicio de los muertos en 1844 y explica que aunque la purificación del santuario comenzó en 1844, la purificación final del santuario no tiene lugar hasta que Jesús, nuestro sumo sacerdote, confiesa los pecados en el santuario celestial sobre Satanás y éste es desterrado a la tierra desolada durante 1000 años. Este video cubre, en mi opinión, la segunda profecía más importante de las Escrituras para esta última generación. Y también se encuentra en Daniel 8. Y comienza lo que Daniel le llamó el fin de la indignación. El primer video cubre el comienzo del fin. Este video cubre el fin del tiempo. En el primer video afirmé que según Levíticos 16, Apocalipsis 8 y el espíritu de profecía, 14 grandes eventos tienen lugar en el cielo en 3 días de la expiación, cada uno separado por 1 año, antes de la segunda venida de Cristo. La primera diapositiva en la parte 2 de mi video, He aquí viene el esposo, se titula ¿Qué viene después? Una serie de acontecimientos que tienen lugar en la tierra. O sea, en el cielo van a tomar lugar 14 eventos, en la tierra van a tomar lugar 13 eventos, de acuerdo a la opinión mía. Y cubre 13 eventos importantes que yo creo tendrán lugar en la tierra este próximo año. Cuando veamos el primer video, He aquí viene el esposo, entenderán por qué digo este próximo año. El primero de esos 13 eventos es la siguiente diapositiva. Catástrofes naturales de frecuencia y magnitud sin precedentes. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. El conflicto de los siglos, página 576. El segundo acontecimiento es la guerra, pero no las guerras y rumores de guerras de Mateo 24, con las que todos estamos familiarizados, sino la batalla entre el carnero y el macho cabrío de Daniel 8. La guerra que inicia los momentos finales de la historia de la tierra. La guerra que ve a los Estados Unidos humillados en el polvo como ha sido profetizado. La guerra que ve al rey del sur de Daniel 11 apartado del camino para que el rey del norte intente
formar un nuevo orden mundial. Si estamos de acuerdo con los palestinos o con los judíos, no es el propósito de este video. El propósito es mostrar que esta guerra fue profetizada por Daniel hace 2500 años y continuará escalando hasta que Jesús venga, trayendo a la guerra a Irán, a Irak y a Siria por seguro, pero tal vez otros miembros de la Liga Árabe. También traerá a esta guerra, según Daniel 8, América, Inglaterra, Rusia, China y la Comunidad Europea. Pronto penosas aflicciones sobrevendrán entre las naciones, una angustia que no cesará hasta la venida de Jesús. Como nunca antes necesitamos apresurarnos a servir juntos. Los juicios de Dios están en la tierra, las guerras y los rumores de guerra, la destrucción por fuego e inundación, dicen claramente que el tiempo de angustia, el cual irá en aumento hasta el fin, está cerca, a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está perturbado por el espíritu de la guerra. Maranata, el Señor viene, página 23. En mi opinión, un gran cumplimiento de la profecía acaba de tener lugar en Israel cuando el gabinete israelí el domingo 8 de octubre de 2023 declaró oficialmente la guerra a Hamás por primera vez desde 1973, 50 años. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, hemos estudiado la profecía más larga de las Escrituras, Daniel 8:14, y ahora nos estamos dando cuenta que aunque la purificación del santuario comenzó en 1844, la purificación final del santuario no toma lugar hasta que los pecados no son puestos por nuestro sumo sacerdote en Satanás y él es desterrado a la tierra desolada por 1000 años. Señor, te pedimos ahora que por favor nos dé sabiduría para poder entender esta batalla entre el carnero y el macho cabrío, también una profecía en Daniel 8. De acuerdo a Daniel, esta es la guerra que comienza los momentos finales de la historia de este mundo. Te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo tuyo y los ángeles vengan a nosotros y que nos ayuden a poner nuestros prejuicios al lado para poder estudiar esta profecía. Te pido por mí que me ayudes a hablar solamente lo que tú quieras que yo diga. Padre, perdónanos donde te hemos fallado y ayúdanos a ser el pueblo santo que tenemos que ser para poder pasar por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que hubo gente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Daniel fue honrado por Dios como su embajador. Sus admirables profecías, como las registradas en los capítulos 7 al 12 del libro que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente ni siquiera por el profeta mismo. Pero antes que terminaran las labores de su vida, recibió la bienaventurada promesa de que hasta el tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. No le fue dado comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito divino, sino que se le ordenó acerca de sus escritos proféticos. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro, pues esos escritos debían quedar sellados hasta el tiempo del fin. Las indicaciones adicionales que el ángel dio al fiel mensajero de Jehová fueron: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Daniel 12, 4, 9 y 13. A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo,
Las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento, Profetas y Reyes, páginas 401 y 402. Esto es de octubre 7 de 2023. Fíjense en la pantalla de la izquierda. El atentado se produjo en la festividad judía de Shemini Atzeret, el último día del ciclo anual de las sagradas fiestas. En la derecha de la Enciclopedia Británica, fíjense, Shemini Atzeret, en hebreo, octavo día de la asamblea solemne. Es importante eso. Fiesta religiosa judía que se celebra el octavo día de Sukkot, fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, y que algunos consideran una celebración independiente inmediatamente posterior a los 7 días. Eso está incorrecto. De acuerdo a la Biblia, la fiesta de los tabernáculos dura 8 días y en el último día es una asamblea solemne y esa es lo que le llaman los judíos Shemini Atzeret. La parte de abajo. Los judíos celebraron la asamblea solemne u octavo día de la fiesta de los tabernáculos el 7 de octubre en lugar del 8 de octubre, basándose en la luna nueva astronómica. Sin embargo, si seguimos la luna nueva visible de la Escritura, 1 de Samuel 20:18, el octavo día comenzó a la puesta del sol el 7 de octubre y terminó a la puesta del sol el 8 de octubre. Esto es muy importante. Fíjense lo que dice Levíticos 23, 35 y 36. El primer día habrá santa convocación. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceráis ofrenda encendida a Jehová. Es una asamblea solemne. Esa frase no está en la Reina Valera de 1960. Debe estar, el original lo dice, y como vemos arriba, inclusive la Enciclopedia Británica le llama una asamblea solemne a ese término Shemini Atzeret. Es una asamblea solemne, ningún trabajo de siervos haréis. Y eso es basado de la versión King James en inglés. Esta próxima diapositiva, fíjense abajo, el gabinete israelí declara oficialmente la guerra por primera vez desde 1973. A la derecha, el gobierno israelí declaró formalmente la guerra el domingo contra Hamás. El 29 de septiembre de 2022 envié por correo electrónico un estudio de 21 páginas titulado Un llamamiento urgente, correcciones al año 2022 y mi serie de videos de 5 partes, Levítico 16, el sellamiento, el fin del tiempo de gracia y las trompetas. Lo puedes encontrar en mi sitio web sundaylawalert.com. En mi video He aquí viene el esposo, proveí referencias de ese estudio como ULU 1.9 a 2.3. ULU se refiere a un llamamiento urgente. 1.9 se refiere a la página 1, párrafo 9, hasta la página 2, párrafo 3 de ese estudio donde el tema es cubierto en detalle. Lo que sigue son 2 diapositivas de mi video He aquí viene el esposo, parte 2 de 2, con el temporizador a 4 minutos 0 segundos. La parte 2 de mi video se publicó en YouTube el viernes 6 de octubre por la tarde, antes de que Hamás atacara a Israel a la mañana siguiente. Guerra, ULU, un llamamiento urgente, 13.6 a 13.10. Se me mostró a los habitantes de la tierra en gran confusión. Las luchas, las guerras, el derramamiento de sangre, el hambre y la pestilencia se manifestaban en todas partes. Amigos, eso nunca ha pasado antes. En todas partes del mundo se veía esa situación. Otras naciones se habían mezclado en esta guerra y confusión. La guerra produjo hambre,
la miseria y el derramamiento de sangre causaron pestilencia, y entonces se hallaron desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lucas 21:26, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 243. En la sección ULU 13.7 dije: la guerra mencionada en la cita anterior no es la guerra y rumores de guerra de Mateo 24:6. No es Rusia contra Ucrania. No es China contra Taiwán. Según la batalla entre el carnero y el macho cabrío en Daniel 8, una visión que el profeta recibió hace más de 2500 años, lo que le sucedió a Irak en el año 2003 está a punto de sucederle a Irán, Irak y Siria. El ángel Gabriel declaró que esta batalla toma lugar al fin último de la indignación, o sea, el último momento en la historia de la tierra, porque en el tiempo señalado tendrá lugar el fin. De nuevo, el tiempo señalado pueden buscarlo ustedes en la concordancia Strong's, aquellos de ustedes que hablen inglés. Eso tampoco está en la Reina Valera, le llaman algo diferente. La versión King James es una traducción inglesa de la Biblia cristiana para la Iglesia de Inglaterra terminada en 1611. En ese momento, como ahora, la mayoría de los eruditos de la Biblia creían que el cuerno grande que tenía entre sus ojos, Daniel 8:21, se refiere a Alejandro Magno, el primer rey del imperio de Macedonia. El cuerno notable entre sus ojos se explica en el versículo 21, que es el primer rey del imperio macedonio. Este rey fue Alejandro Magno. Alejandro venció primero a los generales de Darío en el río Gránico en Frigia y después lo derrotó en las llanuras de Arbela en Siria. Esta última batalla ocurrió en el año 331 a.C. y marcó la caída del imperio persa. Uriah Smith, Daniel y el Apocalipsis, volumen 1, página 152 en inglés. Dios, en su infinita sabiduría, permitió que esta profecía recibiera un notable pero parcial cumplimiento en la batalla de Arbela en 331 a.C., la batalla más grande luchada en la campaña de Alejandro Magno para conquistar el imperio persa. Sin embargo, el ángel Gabriel mostró a Daniel que el cumplimiento final de esta profecía debe tener lugar al fin de la historia de la tierra. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin último de la indignación, porque en el tiempo señalado tendrá lugar el fin. De nuevo, Daniel 8:19, versión King James. Uriah Smith vivió 150 años menos que nosotros. Él pensaba, igual que Elena White y todos los otros pioneros, que esto se iba a acabar en el tiempo de sus vidas. Es inconcebible pensar que nosotros, todavía hoy en día, pensamos que esa batalla del carnero y el macho cabrío se cumplió en el año 331 a.C., cuando Gabriel le dice: esto es para el final de la indignación. Uriah Smith, 3 de mayo de 1832 al 6 de marzo de 1903, fue un autor, ministro, educador y teólogo adventista del séptimo día, conocido sobre todo por ser el editor que más tiempo estuvo al frente de la Review and Herald, cargo que ocupó durante más de 50 años. En 1881 publicó su libro Daniel y el Apocalipsis, y en su poderosa posición promovió el mismo hasta su muerte el 6 de marzo de 1903. Es un hecho bien conocido que la señora White y Uriah Smith discreparon en varios temas,
incluyendo el cumplimiento de los 3 períodos proféticos de Daniel 12, los 1260, 1290 y 1335 días. Pero la iglesia era joven y no había necesidad de una confrontación pública. En 1850 la señora White recibió una directiva en visión de imprimir un diagrama corregido y darle el nombre Diagrama Profético Adventista del Séptimo Día. Hemos estudiado anteriormente estos 2 diagramas en detalle y el estudio completo se encuentra en las diapositivas 530 a 543 en la parte 4 de mi serie de YouTube 6,000 años terminan en el año 2022. ¿Has escuchado alguna vez un sermón sobre el diagrama profético adventista de 1850? ¿Por qué? Menos de 4 meses después de la muerte de Uriah Smith y 53 años después de recibir la visión de imprimir un diagrama corregido en 1850, la señora White publicó su última y más severa advertencia con respecto a Daniel 12. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Manuscript Release 15, página 228, escrito en 1903. Se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 15. Hermanos, Uriah Smith era un hombre poderosísimo. Era un hombre que tenía un carácter fuertísimo. Y obviamente el Señor le dijo a Elena White, no toques esto ahora, la iglesia no está lista, no te preocupes de esto ahora. Este es el diagrama de 1843 a la izquierda y el diagrama de 1850 a la derecha. En la parte de abajo del diagrama de 1850 dice el diagrama profético adventista de 1850. Considerado el primer diagrama profético adventista del séptimo día, Otis Nichols, un litógrafo adventista de Dorchester, Massachusetts, imprimió 300 copias. El original es 44 pulgadas de alto por 31 pulgadas de ancho. La versión coloreada a mano que se representa aquí se ofreció por $2 en enero de 1851. El diagrama fue diseñado de acuerdo a James White para proveer a los que viajan y enseñan la verdad presente. ¿Por qué es que este diagrama nunca lo hemos visto en la iglesia adventista? Tiemblo por usted y por el pastor Smith, porque sé por la luz que Dios me ha estado dando de vez en cuando durante los últimos 45 años que están trabajando sobre principios que no son del todo conforme a la orden de Dios. Su comprensión se ha confundido en algunas cosas. No deben pensar que el Señor los ha colocado en la posición que ahora ocupan como los únicos hombres que deben decidir si más luz y verdad vendrán al pueblo de Dios. Eso se encuentra en los 1888 Materials, que no se encuentran en español, desgraciadamente, volumen 1, página 86. Fue escrito a George Butler, el presidente de la Conferencia General, y a Uriah Smith. He amado al hermano Smith tanto como a mi propio esposo. He tenido en gran estima el anciano Butler, pero estos hombres me han dejado sola. Me han causado tal tristeza y aflicción de espíritu que no puedo describir. Tengo tristeza en mi corazón continuamente a causa de ellos, porque no se salvarán. No pueden salvarse en su actitud actual. Esta es una carta a la 109 de 1890 que le escribe a su hijo Willie White, a su otro hijo John Edson White y a Emma. Imagínense qué clase de problemas y qué clase de batallas tiene que haber tenido la hermana White con este hombre. Dios juzgará a todos según la luz que se les haya presentado, les sea clara o no. Es su deber investigar como lo hicieron los de Berea. El Señor dice a través del profeta Oseas, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento.
Porque tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré. Sketches from the Life of Paul, no existe en español, página 87.2. Esto es mis comentarios sobre el video. He aquí viene el esposo, parte 2 de 2, con el reloj en 6 minutos y 41 segundos. Tienes que ver lo que significa tiempo señalado. Ve a ese estudio y te sorprenderás. ¿A qué estudio? Al que yo me estoy refiriendo de un llamamiento urgente. Pero ahora es cuando sucede. Esta es la guerra que pone miedo en los corazones de la gente de la tierra. E Irán está en las noticias cada semana desde hace 38 años. Está sucediendo, amigos. Las palabras tiempo señalado se usan una vez en Daniel 8:19, 3 veces en Daniel 11, 27, 29 y 35 con respecto al papado o rey del norte. Una vez en Habacuc 2:3. La concordancia de Strong's asigna su número 4150 Moed a la palabra señalado y lo define así: una cita, es decir, un tiempo fijo o una estación, especialmente un festival. Porque la visión es aún para un tiempo señalado, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3, versión de King James. En mi opinión, el tiempo señalado tomó lugar el 8 de octubre de 2022, cuando Israel declaró la guerra por primera vez en 50 años, en el tiempo señalado de Daniel 8:19, en el 8º día o asamblea solemne de las fiestas de los tabernáculos. Fíjense que tiene que ser, el tiempo señalado es siempre un festival. Y la mayoría de los eventos que vienen ahora en los momentos finales de la tierra, vamos a ver que lo hemos estudiado antes también, como parte de la economía judía, toman lugar en los festivales de Jehová. Esto es mis comentarios sobre el video. He aquí viene el esposo, parte 2 de 2, con el reloj en 7:25. Daniel vio 4 bestias saliendo del mar y Elena White dice: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero luego ve otras 4 bestias que suben de la tierra. Daniel 7:17. Búscalo. Vayan allí porque no lo hemos visto, nunca lo hemos estudiado. Siempre nada más hablamos de 4 bestias. Pero hubieron 8 bestias. 4 primero y 4 después. Lo vamos a ver. Elena White no habla mucho de ellas. ¿Cómo eran esas bestias? Bueno, sabemos cómo son las primeras 4 bestias, pero nada describe las segundas 4 bestias. Así que debe ser la misma aplicación de las primeras, porque Elena White dice: estas profecías, mediante su cumplimiento en estos últimos días, se explicarán a sí mismas. Estos son mis comentarios sobre el video. He aquí viene el esposo, parte 2 de 2, con el reloj en 7 minutos y 59 segundos. La primera bestia era semejante a un león con alas de águila. ¿Quién es el águila hoy? América. ¿Quién es el león? Gran Bretaña. Hay una coalición entre estos dos. Hemos sido aliados de Gran Bretaña durante décadas. ¿Cuál es la segunda bestia? Un oso. Hay un oso merodeando por ahí. Rusia. ¿Cuál es la tercera bestia? Un leopardo con 4 cabezas. Búscalo. 4 tigres asiáticos. China es el leopardo con 4 tigres asiáticos. Se llaman los 4 tigres asiáticos Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea. Y luego, por supuesto, la gran bestia terrible que es la Comunidad Europea. Amigos, todo esto se está preparando para suceder ahora. He estado predicando este mensaje desde 1991, basado en los escritos de Elena White que han sido suprimidos. Pero nunca me imaginé que publicaría este video en YouTube la noche antes de que Hamás
invadiera Israel, y ahora vemos lo rápido que están sucediendo las cosas. Daniel 8, 11 al 14. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El continuo vamos a venir y lo vamos a estudiar un poquitico más tarde en este video. El santuario es Levítico 16, es el énfasis del video. Aquí viene el esposo. Daniel 8:14 ha sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista. El conflicto de los siglos, página 405, y no puede alterarse. O sea, ese es un pilar en nuestra iglesia, no se puede tocar. Sin embargo, nota que Daniel 8:13 contiene 4 preguntas y Gabriel solo respondió a una. Fíjense, pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Pregunta número 1. Y la prevaricación asoladora, pregunta número 2. Entregando el santuario, pregunta número 3. Y el ejército para ser pisoteados. Se preguntaron 4 preguntas y Daniel nada más contestó una. Como si él dijera, el tiempo del fin comienza después de 2300 días, las otras 3 vienen después. Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla. O sea que él no la comprendió. Daniel 8:15. Él no podía comprender la relación sostenida por la cautividad de los 70 años a los 2300 tardes y mañanas que deberían transcurrir antes que el santuario de Dios fuese purificado. Gabriel le dio una interpretación parcial y cuando él declaró, guarda la visión porque es para muchos días, Daniel 8:26, Daniel se desmayó. Review and Herald, 21 de marzo de 1907, ver Profetas y Reyes, página 406. Ahora vamos a Daniel 8, 15 al 17. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Fíjense arriba donde dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla. ¿De qué visión estamos hablando? De la visión que se cubre en los versículos 1 al 12 del capítulo 8. La visión fue dada en esos versículos, pero como pueblo nunca la hemos estudiado. ¿Has escuchado alguna vez un sermón sobre Daniel 8, 1 al 12? ¿Por qué? Porque Uriah Smith, pensando que Jesús vendría en sus días, ya había interpretado esos versículos para nosotros. Están en su libro y nunca lo hemos estudiado. Sin embargo, el ángel Gabriel le dice, esto es para el fin de la indignación. En las Escrituras son presentadas verdades que se relacionan especialmente a nuestro propio tiempo. Al período justamente antes de la aparición del Hijo del Hombre, las profecías señalan, y aquí sus advertencias y amenazas se aplican preeminentemente. Los períodos proféticos de Daniel, extendiéndose hasta la misma víspera de la gran consumación, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que entonces
que entonces acontecerán. Review and Herald, 25 de septiembre de 1883. Esta cita no se ha traducido al español. ¿Cómo es posible que pensemos que esta visión tomó lugar en la batalla de Arbela en el año 331 antes de Cristo, hace 2500 años? Es una locura. Pero sin embargo, a cualquier pastor que le preguntemos, ¿y cuándo se cumple la batalla del carnero y macho cabrío? No, eso está en el pasado, eso ya ocurrió. Es para un tiempo señalado. Comienza en un festival de Jehová. ULU, un llamamiento urgente, 13.7. Fíjense la parte de abajo en amarillo. Diapositivas 133 a 237 en la parte 2 de mi serie de YouTube de 5 partes. 6,000 años terminan en el año 2022. Es un estudio versículo por versículo de Daniel 8 con mapas antiguos y artículos periodísticos que datan de 1979. Y ahora os le he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Juan 14:29. Amigos, ese es todo el propósito de la profecía. Dios nos las ha dado para que nosotros, cuando llegue el momento, digamos, wow, esta es la profecía. Ya sabemos ahora qué tiempo nos queda más o menos. Y nos va a hacer el pasar por el tiempo de angustia que viene mucho más fácil que si no tenemos idea, como el resto del mundo, cuándo se termina y qué pasa cuando se termina. Daniel 8. La batalla entre el carnero y el macho cabrío. Esto es todo de la presentación mía de los 6,000 años. Guerras y rumores de guerra. Fija tus ojos en Irán, Irak y Siria. La segunda señal dada por Jesús a sus discípulos acerca del fin del mundo fue: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad de que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24, 6 y 7. En Daniel 8 encontramos la batalla entre el carnero y el macho cabrío. El ángel Gabriel declaró que esta batalla toma lugar al fin último de la indignación, porque en el tiempo señalado tendrá lugar el fin. Daniel 8, 19. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Daniel 8, versículo 2. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Daniel 10, 4. Hidekel, antiguo nombre del río Tigris. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Fíjense en esta cita, amigos. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hidekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento, y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Testimonios para los ministros, página 113, escrito en 1896. No hay otra batalla que sea en los ríos Ulai y Hidekel. No existe, esta es la única. Y está diciendo ella en 1896, esto es en el futuro. Entonces ella nos da estas señales y las pone en sus escritos para que nosotros ahora podamos ir para atrás y ver, esto tiene que cumplirse ahora. No es el cumplimiento que tenía Uriah Smith en su libro. El río Ulai es mencionado en las escrituras solamente 2 veces. Daniel 8:2 y versículo 16. El Hidekel es mencionado solamente en Génesis 2:14 y Daniel 10:4. La visión que Daniel vio a las riberas de estos 2 ríos tiene que ver específicamente
con la batalla del carnero y el macho cabrío. Cuando Daniel tuvo esta visión, se encontraba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vio pues en visión estando junto al río Ulai, Daniel 8:2. Es en este pequeño pedazo de bienes raíces donde Daniel recibió su visión hace más de 2500 años. Fue precisamente aquí donde se peleó la guerra del Golfo Pérsico el 2 de agosto de 1990. Hay 4 cuerpos de agua que nos ayudan a encontrar este pequeño pedazo de bienes raíces en mapas modernos: el mar Caspio, el Golfo Pérsico, el mar Rojo y el mar Mediterráneo. Si localizas esta zona en un mapa moderno, fácilmente reconocible por los 4 cuerpos de agua antes mencionados, te sorprenderás al descubrir que Susa se muestra en mapas antiguos como Susa y en mapas modernos como Shushtar, una ciudad en el país de Irán. Y aquí tienen este mapa. Pueden ver ahí el Mediterráneo, pueden ver el Mar Rojo, el Mar Caspio y el Golfo Pérsico. Ven ahí el río Éufrates, ven ahí el río Tigris, fíjense dónde está Elam, fíjense dónde está Susa, fíjense dónde está el Karun, el río Karun a la derecha. Ese es el río Ulai. Fíjense dónde está el Shatt al-Arab. Aquí vemos otro mapa. Fíjense dónde está Cyprus, que se le llama Chittim en las escrituras. Donde está Siria, Irak, Irán. Fíjense dónde está Kuwait. Ahí es donde estaba parado Daniel. El río Ulai, el único río que se encuentra en Susa, corresponde al río Karun, el cual también se encuentra en Irán. El río Karun se une con el Shatt al-Arab, la vía fluvial formada por la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates. Es en este pequeño pedazo de bienes raíces donde Daniel recibió su visión hace más de 2500 años. La estratégica vía fluvial Shatt el-Arab, la cual es de 125 millas de largo y que separa a Irán de Irak en su frontera del sur, fue el mayor punto de contienda entre Irán e Irak antes del fin de la guerra del Golfo Pérsico, la cual duró 8 años. La lucha por el control del Shatt al-Arab, la única desembocadura de Irak al Golfo Pérsico, data de más de 400 años. El Shatt el-Arab ha figurado por lo menos en más de 25 guerras y actualmente la usan varias naciones, incluyendo Irán, Irak y Kuwait, para transportar su petróleo vía el Golfo Pérsico. No es de maravillar que el 2 de agosto de 1990 Irak invadió a Kuwait para sorpresa del mundo en un esfuerzo para controlar esta vía fluvial. Y aquí ven otro mapa. Fíjense la flecha grande que tiene Daniel a la izquierda. Daniel estaba ahí arribita de Kuwait. Fíjense la ciudad Shushtar en Irán. Fíjense dónde está el paraíso, el Garden of Eden, o sea, donde Adán y Eva fueron creados. Fíjense que está por arriba del Éufrates. Esos son 2 ríos que salen de esa área. Fíjense dónde está en la parte de abajo a la derecha el Strait de Hormuz. Muy importante, lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos de nuevo el Shatt al-Arab a la izquierda y el río Karun. Y Daniel estaba parado donde esos 2 ríos se cruzan. Ahí es donde estaba parado Daniel. Fíjense, a la derecha se ve un poquitico más claro. Se ve el Éufrates, el Tigris, el Shatt al-Arab. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Daniel 8:3.
Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pasar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Daniel 8:4. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Persia, el nombre antiguo de Irán, el diccionario Webster. Media o el imperio Medo corresponde al antiguo reino en la parte suroeste de Asia, en lo que ahora es el noroeste de Irán, el noroeste de Irak y parte de Siria. Media, el nombre antiguo para la parte noroeste de Irán, el país de los medos, correspondiendo a las provincias modernas de Azerbaiyán, Ardelán, Irak, Ayemi y partes de Kurdistán. Enciclopedia Británica, 1911, volumen 8, 18, página 20. Aquí vemos 2 mapas más. En la parte izquierda ven lo que le llamaban Kurdistán, que lo acabamos de leer. Fíjense que está en parte de Irán, parte de Irak, una esquina de Siria y en Turquía. Fíjense al lado derecho el imperio Medo, donde está el Eufrates, donde está el Tigris, donde está Susa, donde está Elam. Fíjense donde está Damasco, porque no vemos a Siria, pero vemos a Damasco. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado, hizo banquetes a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia. Eso se encuentra en el libro de Esther 1, del 1 al 3. Ahí vemos de nuevo el mapa de la izquierda, que ya lo hemos visto, pero fíjense el de la derecha. Empezando en Etiopía, tenemos a Sudán, Egipto, Yemen, Saudi Arabia, Kuwait, Irak, Siria, Jordán, Turquía, Irán, Pakistán, India, Afganistán. El problema más grande de todo el mundo, el área donde incluye todo eso, y en el medio de todo eso está Jerusalén. Esa es el área de la batalla esta. Y hermanos, como hemos visto anteriormente, cuando esta batalla empieza, sigue escalando y escalando y no paran las cosas que tienen que ocurrir. Hasta ahora hemos tenido un terremoto y tenemos un descanso. Un tsunami y tenemos un descanso de 6 o 7 meses. Pero lo que viene ahora, tantas cosas tienen que pasar en el próximo año. Si el entendimiento que yo tengo en el estudio, he aquí viene el esposo, las partes 1 y 2, está correcto. Tantas cosas tienen que pasar en este próximo año que va a ser una tras de la otra, una tras de la otra. Y es lo que dice Elena White que va a ocurrir. Lo vamos a leer ahora dentro de poco. Esto es una diapositiva que yo tengo en la presentación mía. Fíjense que yo tengo aquí 38 años, pero la he tachado ahora porque son verdaderamente 44 años. Esa presentación la hice yo hace ya casi 7 años, en el año 2017. Y es Time Magazine, Irán, ahora el juego del poder. Amigos, si ustedes no tienen más de 65 años, no se acuerdan quién es este hombre. Este hombre tuvo al mundo en un problema y lleva en las noticias hace ya 44 años, por lo menos una vez a la semana Irán sale en las noticias. Entonces muchos americanos dicen hoy en día, bueno, pero ¿cuál es el problema de Irán? Y están teniendo marchas y protestas y diciendo que los palestinos que tienen que tener esto, que tienen que tener lo otro, y no se dan cuenta cuánto tiempo hace que Irán ha sido un aguijón en la carne para el mundo entero.
Ahora fíjense 1987, 8 años más tarde, Irán contra el mundo, eso es lo que dice Time Magazine. En guerra en todas las fronteras. Irán se tranquilizó después de la muerte de Ayatollah Khomeini e Irak, el rey de Media, con un ejército de más de 1 millón de tropas, empezó en 1988 empujando en todas las fronteras en cumplimiento de Daniel 8. 1990, Irak en la marcha, Time Magazine de nuevo, en la parte derecha, mundo, audaz y armado, Saddam Hussein toma Kuwait y nadie sabe cómo pararlo. Fíjense, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Daniel 8:4. Yo me acuerdo de estar siguiendo todo esto cuando estaba ocurriendo. Este hombre le pedían, vamos a inspeccionar las naves que tienen fabricando las bombas nucleares, etc. No pueden entrar. Bueno, pero es que tenemos que entrar porque estamos preocupados. No pueden entrar. Y ahí estábamos 2 o 3 meses. Entonces cuando ya le ponía la precisa, bueno, vamos a entrar ahora. No, ok, entren. Entonces entraban y vaya riéndose de las Naciones Unidas, de los Estados Unidos, de todo el mundo. Todo el mundo pánico de meterle mano a Irak, porque si tenía una guerra, una bomba nuclear, podía causar una destrucción en el mundo entero. Esto es de 1990. Fíjense, 1991. Es una gran idea, una nueva orden mundial donde diversas naciones están unidas en una causa común. Solo los Estados Unidos tienen tanto la posición moral como los medios para respaldarla. El presidente George Bush, en su discurso sobre el Estado de la Unión, en 1991. Pero fíjense el círculo. Pero la guerra de 1991 tampoco destruyó al carnero. 1997, enfrentando a un déspota. En la parte izquierda, la prueba decisiva. Ahora ya había pasado Bush padre y ahora estaba el presidente de los Estados Unidos, Clinton. Al ver que la diplomacia vacila y sus aliados se quejan, Clinton puede tener que ir solo con un ataque aéreo contra Saddam. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Esto iba a ser una guerra aérea, como dice ahí en Time Magazine. Fíjate que yo tengo la flecha que dice an airstrike. Eso es una guerra aérea. Sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Daniel 8:15, 8:5 y 21. Ahora aquí tienen otro mapa de Time Magazine. Fíjense a Chipre, donde está Chipre. Fíjense que Time Magazine tiene todos los barcos, todos los cañones, todas las guerras, todo viniendo de Kitam. La fuerza sobre alerta es lo que dice ahí. Sexta flota de los Estados Unidos. Ahora fíjense en la derecha, esto es 1997. Kitam, la isla de Chipre. El profeta Balaam profetizó 800 años antes de Daniel que en los postreros días las naves de Kitam destruirían a Irak y Siria y perecerían. En los postreros días, en los momentos finales de la historia de esta tierra, fíjense la cita de la Biblia. Balaam, alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo: he aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Kitem y afligirán a Asiria,
Afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Números 24, 2, 3, 14, 23 y 24. En el original dice, en vez de Asiria, dice Ashur. Es una de las ciudades que ya cubrimos anteriormente. Ahora fíjense dónde queda Eber y Asiria. Vamos a verlo ahora, porque esto lo leemos nosotros en Números 24. No tenemos idea de lo que estamos hablando, pero esto es la batalla de Daniel 8 que se faja en los postreros días, en los últimos momentos de la historia. Y naves de Kitam atacan a Asiria y a Eber. Fíjense. Chipre es una isla grande en el mar Mediterráneo, justamente al occidente del Líbano y de Siria. Chipre ha sido un punto de contienda en el pasado entre Grecia y Turquía y ha llegado a ser muy importante para los Estados Unidos y la organización del Tratado del Atlántico Norte, ya que el gobierno americano está dirigiendo su poderío marítimo precisamente desde esas bases en la isla de Chipre. Por supuesto, esas bases están localizadas en la porción de Chipre controlada por Grecia, como demanda la profecía de Daniel 8, versículos 5 y 21. Y ahí ven el mapa de abajo. Bueno, fíjense en el mapa, en la parte de arriba a la derecha, Chipre proporcionará base para inspectores de armas de Irak de la ONU. 23 de octubre de 2002. Ahora fíjense en la parte de abajo que hay una zona griega y una zona de turca. Y claro, la parte de los Estados Unidos está en la parte de griega. Aquí vemos ahora a Eber. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado? Eber está al sureste de Damasco, Siria. Asur, una ciudad en Asiria o la nación de Asiria. Asur, también llamada Asur, la moderna Kual at-Sharkat. Para averiguar todo esto hay que buscar muchos mapas. Y ahí pueden ver ustedes donde está en el mapa izquierdo Eber y ven Damasco arriba de Eber y ven la línea, la flecha que lo conecta con un mapa moderno donde está Damasco, Siria. Por eso es que Siria es parte de esta profecía. Entonces ven donde está en el mapa izquierdo Ashur y si van a la línea derecha ven que Ashur queda en el país de Irak. Ahí ven el río Eufrates, ven el río Tigris, el mismo lugar de Daniel 8. Esto de la revista Time, enero de 1999. Qué bien hizo. Perdimos el tiempo con esta guerra. Solamente en la primera noche de la operación Desert Fox, los aviones y los barcos de los Estados Unidos golpearon a Irak con 280 proyectiles aéreos, casi tantos como le dieron al país durante la guerra entera del Golfo Pérsico en 1991. Vi que el carnero hería y que ninguna bestia podía parar delante de él y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Daniel 8:4. Ahora estamos en el 2001. Bin Laden, fíjense abajo, Irán e Irak, siempre salen juntos. Nosotros no fracasaremos. Presidente George Bush en su discurso al Congreso después del bombardeo del Centro de Comercio Mundial, revista Time, Daniel 8, 5 al 8. Un macho cabrío venía del lado del poniente. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. De nuevo, era una guerra aérea. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, Daniel 8:5. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Daniel 8:6. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Daniel 8:7. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza,
aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Daniel 8:8. Hay un carnero que tiene 2 cuernos. El ángel le dice, son los reyes de Medo y de Persia. Medo y Persia representan hoy en día Irak, Irán, Siria y otros países de la Liga Árabe. De pronto viene un macho cabrío del oeste. El macho cabrío tiene un cuerno grande en el medio. Y ese macho cabrío viene y le da al carnero y rompe los 2 cuernos. Esto es en el año 2003, cuando ya se derriba a Saddam Hussein. Saddam Hussein continuó presionando durante las presidencias de Ronald Reagan, George Bush y Bill Clinton, hasta que finalmente George W. Bush puso fin a su reinado en el año 2003. 4 presidentes americanos tuvieron que lidiar con Irak hasta que por fin destruyeron a Irak. Esto es Time Magazine después de la caída, pero fíjense lo que dice ahí, pero solo un cuerno fue quebrado. ¿Qué hay del segundo cuerno? Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Ese es el macho cabrío. Y le quebró sus 2 cuernos, pero nada más quebraron un cuerno. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Yo en ese tiempo, en el 2003, pensé que este era el cumplimiento de esto. Pero Irán nunca entró en la profecía. Siria nunca entró en la profecía. Fíjense ahora. Durante 38, pero son 44, durante 44 años el mundo ha soportado el comportamiento errático de Irán por temor a un encuentro nuclear. Para que el macho cabrío golpee al carnero y quiebre sus 2 cuernos, Irán hará algo tan horrible que el macho cabrío con la furia de su fuerza, Daniel 8:6, finalmente destruirá el carnero. En la opinión mía, yo creo que en estos momentos los árabes le han puesto una trampa a Israel para que Israel entre en esta guerra, arrase con Hamás y entonces Irán puede entrar en la guerra. Yo no concibo que un grupito como Hamás se atreva a atacar a Israel sabiendo que tienen uno de los militares más grandes del mundo, sin que Irán no le haya dicho a Hamás, métete tú, yo tengo que entrar y destruir a este país Israel, pero me hace falta que tú le pongas una trampa para que ellos te arrasen a ti y entonces en lo que te arrasan a ti, yo vengo y te defiendo. Y ahora Israel lleva parado 3 semanas en las puertas de Gaza, no entra, y hace unos días Irán dijo, nosotros estamos pensando, si siguen atacando a Israel a Hamás, vamos a entrar nosotros en esta guerra. Y hace 2 días Turquía dijo que están pensando entrar en la guerra. La cosa se está poniendo fea, hermanos. Esto va a seguir escalando hasta que Cristo venga. Esta es la batalla final. Lo vamos a estudiar. Según Daniel, la destrucción puede incluir más que Irán, Irak y Siria. Como vimos antes en Esther 1:1 al 3, el rey Asuero reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, el poder de Persia y Media. La mayoría de los 22 miembros de la Liga Árabe, establecida en 1945, se encuentran en las 127 provincias descritas bíblicamente como el poder de Persia y de Media. Según Daniel, la historia se repetirá y lo que sucedió a Irak en el año 2003 está a punto de suceder a Irán, Irak, Siria y quizás otros. El ángel Gabriel declaró, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin.
He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin último de la indignación, porque en el tiempo señalado tendrá lugar el fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Daniel 8, 17 al 20. Y amigos, sigo repitiendo esto porque esto es una cosa como nunca lo hemos estudiado. Quiero que ustedes puedan seguirme claramente. Si la visión es para el tiempo del fin, entonces, además de comprender los países de hoy que comprenden el macho cabrío y Persia y Media, también tenemos que entender qué países representan los 4 poderes mundiales que surgirán una vez que el cuerno notable en el macho cabrío se quiebre. Esto es de hace unos días, octubre 7, 2023. Lo más probable es que la violencia se recrudezca porque el jefe militar de Hamás ha hecho un llamamiento a otras naciones musulmanes. Ha pedido a Líbano, Irán, Siria, Yemen e Irak que se unan a la lucha. Eso es ABC News con ese título, octubre 7, 2023. De esas 5 naciones, 4 de los 5 son países miembros de la Liga Árabe. Esto es de octubre 8, estamos en orden cronológica. Hamás, el portavoz de Hamás afirma que Irán apoyó un ataque sorpresa contra Israel. O sea, Irán fue el que enchinchó a Hamás a que provocara a Israel. Esto es Saudi Arabia, octubre 9. Príncipe saudí, gobernante de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman también dijo a Abbas que el reino del Golfo seguía al lado del pueblo palestino, informó la agencia de prensa oficial saudí. O sea, los árabes todos se están uniendo. Y muchas personas han dicho, pero ustedes no ven que habíamos firmado un tratado de paz. Todo estaba perfectamente bien. Arabia Saudita iba a firmar también este tratado. Y de pronto, sin razón ninguna, Hamás ha atacado a Israel, violó a las mujeres, decapitó a los soldados, mató a los bebitos en las casas de los israelitas. ¿Cómo que ustedes ahora no pueden decir que esto fue un crimen, un asesinato como nunca hemos visto? Israel tiene la manera de defenderse. No, ellos se están uniendo todos de acuerdo a la profecía de Daniel 8. Esto es de octubre 10. Jamenei del Irán amenaza a Israel con un desastre mayor si se defiende del terrorismo. O sea, Irán está loco por meterse en esta guerra, no sabe cómo hacerlo. Entonces está diciendo, oye, si te defiendes y sigues atacando a Hamás, nosotros nos vamos a meter en la guerra. Los israelitas muy inteligentemente están parados porque si los israelitas se meten a atacar a Irán sin que Irán se meta en esta guerra oficialmente, aunque todo el mundo sabe que Hamás y que Hezbollah son brazos de Irán, si los israelitas hacen una guerra contra Irán, entonces el mundo no va a entender, pero de acuerdo a la profecía de Daniel 8, es Irán el que hace algo tan horrible que el mundo entero dice, ya no podemos soportar esto más, hay que destruir a Irán, hay que destruir a estas naciones que están causando tanto problema en el mundo. Recuérdense que hay un poder del nuevo orden mundial que tiene a 2 grupos cruzados por el camino. Los adventistas del séptimo día con los judíos que guardan el sábado y los musulmanes que no tienen nada que ver con ellos. Es la historia del rey del norte y el rey del sur. Lo vamos a cubrir un poquitico más adelante. Ahora fíjense la cita de la derecha. Proyectiles lanzados contra Israel desde Siria. Así que ya vemos a Irán, a Siria y otros países juntándose. Miren esta, octubre 11. Irak, Jordania y Egipto condenan a Israel por atacar Gaza mientras Tierra Santa se defiende de los ataques de Siria y Líbano. Los 3, Irak, Jordania y Egipto, son miembros de la Liga Árabe. La derecha.
Erdogan califica de masacre la respuesta israelí a Hamas en Gaza. Erdogan de Turquía dice que es un masacre lo que han hecho los israelitas con Gaza. Esta cita de la izquierda es de agosto 16 del año 2016, hace 7 años. Después que tumbaron a Saddam Hussein, Irán se metió en Irak y empezó a meter soldados. Y en agosto de 2016 tenían 100,000 soldados iraníes en Irak. Díganme ustedes qué clase de número deben tener ahora para que vean la cita en la parte derecha de la pantalla. Fíjense. El Kataib Hezbollah iraquí promete atacar bases estadounidenses si Washington ayuda a Israel. Kataib Hezbollah, milicia chiita iraquí, apoyada por Irán, amenazó el martes con atacar las bases estadounidenses en Irak y en todo Oriente Próximo si Estados Unidos ayuda a Israel contra los terroristas de Hamas. Hoy es octubre 29. Ayer salieron las noticias que los Estados Unidos ha atacado a dos bases en Siria que no tenían soldados, no tenían nada. Fue una boberíita que han hecho como diciendo, oye, si siguen atacando las bases nuestras, los musulmanes han atacado ya 19 bases en 9 días en Irak, en Siria, en diferentes lugares. Sin embargo, dijeron en las noticias, no se quisieron meter en Irak, porque tienen miedo que si se meten en Irak, hay tantos iraníes en Irak ya que pueden decirles a los americanos, salgan de aquí, no los queremos aquí. Y ellos tienen como 4 o 5 bases en Irak en estos momentos. Como no tenemos soldados en esas bases suficientes para defendernos, no se quisieron tirar con Irak. Estas son las naciones árabes, la Liga Árabe, los países, fíjense. Lebanón, Irak, Yemen, Egipto, Jordania, Palestina, Saudi Arabia, Siria. 8 de las 22 naciones de la Liga Árabe. Además de eso, Irán y Turquía, que no son miembros de la Liga Árabe. Así que son 10 naciones que están ya unidas. Esto lo dice Netanyahu, el primer ministro de Israel, en octubre 11. Fíjense. Vimos a los animales salvajes, vimos a los bárbaros con los que tenemos que lidiar. Estamos luchando contra un enemigo feroz, un enemigo peor que el ISIS. Vimos a niños y niñas atados con disparos en la cabeza, hombres y mujeres quemados aún vivos, niñas violadas y masacradas, soldados decapitados. En un lugar obligaron a la gente a entrar en un sitio y les pusieron neumáticos, o sea, gomas de automóvil, neumáticos de repuesto alrededor para que hubiera combustible y los quemaron vivos. Netanyahu añadió que todos los miembros de Hamas deberían ser considerados hombres muertos, o sea, como diciendo, aquí no paramos hasta que destruyamos por completo a Hamas. Esto no para, hermanos. ¿Por qué no puede parar? Porque ya las naciones de la Liga Árabe han salido del closet y han dicho, están enseñándole al mundo que aunque lo que ha hecho Hamas ha sido horrible, ellos están de acuerdo con Hamas en vez de con Israel. Entonces, ya aquí no se echa nadie para atrás. Vamos a verlo dentro de poco. Esto es octubre 13. Estallan las protestas en Oriente Próximo y las grandes ciudades estadounidenses están en alerta máxima. Esto es en octubre 14. Fíjense esto. La fotografía de la izquierda de arriba dice Sharia, la verdadera solución, el Islam dominará el mundo. Sharia es la religión de los musulmanes que ellos quieren imponer en el mundo entero. Esto también es Londres. Qué rápido olvida la gente. O sea, el que está escribiendo esto en Twitter está diciendo, esto también es Londres, donde están, fíjense la cantidad de gente que están en las calles de Londres protestando porque hay tantos musulmanes en Londres
que pueden darse el lujo de hacer esto. Fíjense lo que dicen. La fotografía de la derecha arriba. Sharia, la solución para Oriente y Occidente. Se busca a Obama, el faraón de nuestro tiempo. Claro, están buscando a Obama porque Obama funcionó mucho con ellos. Los musulmanes conquistarán la Casa Blanca. Eso es lo que dice una de las fotografías. El Islam es la solución para Egipto. La democracia traerá opresión. Esto es octubre 10, la de la izquierda. Biden acogió a 4 millones de inmigrantes ilegales en 26 meses. La de la derecha, octubre 13 de 2023. Europa deja entrar a demasiados extranjeros, dice Henry Kissinger. Henry Kissinger es el globalista más grande del mundo, tiene 93 años. Y ahora, después que ha empujado a que entren todos los que quieran entrar, etc., ahora está diciendo, Europa ha dejado que entren muchos ilegales y ahora fíjense lo que dice. Las manifestaciones a favor de Hamas demuestran que las naciones europeas, incluida Alemania, cometieron un grave error y el continente debería preocuparse por futuras incursiones con toma de rehenes contra su propio pueblo si no se derrota rápidamente la idea, advierte Henry Kissinger. O sea, hay que meterle mano a esta gente ahora porque si no, van a acabar con Europa. Es básicamente lo que está diciendo. Fíjense la parte derecha. Un macho cabrío venía del lado del poniente, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Daniel 8, 5 al 7. En la King James en inglés dice, además de furia, dice con cólera. Pero eso no sé por qué no lo tiene la Reina Valera. Los musulmanes son grandes personas. He conocido a 5 de ellos. 2 de ellos muy bien. Durante 10 años yo fui director de una gran empresa de construcción de autopistas en Dallas. Nuestro jefe de estimaciones era un musulmán y tenía un máster en ingeniería estructural. Un fantástico marido, un tremendo padre, tenía 2 hijas, una estudiando leyes, una estudiando medicina. Yo reunía a todos nuestros trabajadores cuando teníamos una subasta y los reunía en la oficina para orar y hacer una oración, que Dios nos diera sabiduría para poder coger la subasta, etc. Y este hombre muchas veces me vino a decir a mí, oye Luis, esta subasta va a ser difícil, estamos con mucha competición, recuérdate de tener la oración. Era un hombre buenísimo. Cuando yo me retiro en el año 2020, le doy a todos mis empleados una copia de Conflicto de los Siglos. Y cuando voy a dársela a él, le digo, ¿qué tú me dices de estos, de ISIS? Y le digo, ¿qué tú me dices de eso? Y me dice, Luis, los musulmanes somos buenas personas. El problema es que hay 1 billón de ellos en todo el mundo. Y de ese billón, o sea, 1.000 millones, hay un 15% que son estos fanáticos musulmanes extremistas que estamos viendo ahora con ISIS. 15% de 1 billón de musulmanes son 150 millones y están por todas partes del mundo. Entonces, ¿cómo controlamos eso? ¿Cómo podemos entrar en Hamas y matar a los extremistas cuando tienen las bases de ellos abajo de los hospitales con los palestinos, los pobres, sufriendo arriba y no les importa porque lo que ellos quieren es destruir Israel? Es un problema complicado. Esta guerra no se echa para atrás, amigos. Yo vine de Cuba cuando tenía casi 12 años. Nuestro papá, cuando llegamos aquí, nos dijo, ustedes van a ir a los Estados Unidos, van a hablar inglés, van a celebrar las fiestas de los americanos, van a celebrar la bandera de los Estados Unidos, van a vestirse como americanos. Este 15% de musulmanes que hay por todo el mundo regado, en Londres,
en todas partes, en Francia, etc. Son personas que no quieren asimilarse como el señor que trabajaba para mí en Dallas. Son personas que quieren venir aquí y cambiar nuestro país y hacerlo como ellos quieren con su ley de Sharia, etcétera, etcétera. Y amigos, somos tan vulnerables nosotros aquí. Fíjense que Israel tiene lo que le llaman una bóveda de hierro, donde se protege el país cuando vienen aviones, etcétera, proyectiles. Nosotros no tenemos nada de eso aquí. Y le hemos dado a Ucrania 118 billones de dólares. Y nosotros aquí no estamos protegidos si esto viene acá. Yo me recuerdo en Cuba, a los 11 años, 2 veces a la semana, la planta eléctrica que le daba de electricidad a toda esa área. Los contrarrevolucionarios le metían una bombita y explotaba y estábamos sin electricidad por 10 horas. Eso va a empezar a pasar aquí, no tengo duda ninguna, porque aquí si ustedes los ven en los Estados Unidos, está la planta eléctrica que corre una ciudad entera y lo que tienen es una cerquita de 6 pies todo alrededor. Qué fácil es llegar ahí con una granada y tirarla y de pronto se va la electricidad para 20 o 30 mil personas. Eso viene, hermanos, eso viene para acá. Irán, el cuerno más alto creció después. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, porque Saddam Hussein era un cuerno con un ejército de 1 millón de personas, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Cuando destruimos a Saddam Hussein en el año 2003, no destruimos a los 2 cuernos y el más alto crece ahora. Irán comenzó a hacer su regreso inmediatamente después de la Guerra del Golfo Pérsico número 1 en 1991. Observa lo siguiente en orden cronológico. 1992. Irán quiere la bomba. Los miembros de la Cámara piden por el derrocamiento de Irán. Imagínense la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votando que hay que derrotar a Irán. Hoy en día eso va a ser mucho más difícil que en aquel entonces porque no tenemos suficiente historia. Muchas de las personas no conocen esta historia de Daniel 8. Washington. Apenas un año después de la derrota militar de Irak, una nueva amenaza está emergiendo en Oriente Medio que los funcionarios de Estados Unidos y los gobiernos de la región temen puede resultar más peligroso. La nueva amenaza viene de Irán. Tan preocupante como Saddam Hussein es para Arabia Saudí y otros estados del Golfo, lo ven como un problema menor comparado con Irán. El pacto entre Irán y Siria levanta la ceja en el año 2005. China, Irán podrían finalizar acuerdo petrolero en marzo, en el año 2006. China ha invertido millones y millones y millones de dólares en Irán. En el año 2007, Bush advierte de la Tercera Guerra Mundial si Irán adquiere armas nucleares. En el año 2008, Irán prueba nuevo arma, dice que puede cerrar fácilmente el estrecho de Hormuz y lo ha hecho. 2 veces ha intentado hacerlo por varios días y por fin echaron para atrás. El 40% del petróleo del mundo pasa a través del estrecho de Hormuz. En el 2015, Obama pone en vigor el acuerdo nuclear. 87 días después, nuestro error, Irán publica video de un marinero americano disculpándose. 91 días después, Estados Unidos hizo una transferencia de 1.7 billones a Irán en efectivo extranjero, dice el Tesoro. Ahora hace poco le dimos 6 billones. En el 219 días después, 4 navíos iraníes acosan a buques de la Armada de los Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. ¿Ustedes conciben que eso pase a los Estados Unidos, que este país pueda hacerle eso? Y estamos paralizados porque tenemos pánico a que Irán tire una bomba nuclear. 231 días después, barcos iraníes acosan a otro buque de la patrulla de la Armada de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico.
Guerras y rumores de guerra. Fija tus ojos en Irán, Irak y Siria. Inmediatamente después de la destrucción del carnero, el mundo aplaudirá las acciones del macho cabrío. Fíjense, inmediatamente después de la destrucción del carnero, o sea, cuando el macho cabrío venga y destruya al carnero, es lo que estoy diciendo, el mundo aplaudirá las acciones del macho cabrío en librar al mundo de este gran mal. Entonces, el cuerno notable en el macho cabrío es quebrado y en su lugar emergen 4 potencias mundiales. Rusia, China, Inglaterra no entran en esta guerra hasta que después que Irán y los otros países de la Liga Árabe hayan sido destruidos. Fíjense, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Daniel 8, 5 al 8. Daniel 8, 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. América, el cuerno notable. ¿Qué hará para ser quebrado? ¿Podemos ver las señales manifestándose? Vamos a revisar esta pregunta, pero antes de hacerlo necesitamos ver qué países representan los 4 poderes que salen después de que los Estados Unidos es quebrado. O sea, el macho cabrío son las Naciones Unidas. Hay que ver lo que pasó en el año 2003. Las Naciones Unidas se reunieron. Rusia dijo no se metan en la guerra. China dijo no le metan mano a Irak. Los Estados Unidos con Inglaterra de aliados destruyeron por fin a Irak. Cuando ahora destruyeremos a Irán, Irak y Siria, el cuerno notable en el macho cabrío, que son los Estados Unidos, es quebrado. ¿Qué causa que ese cuerno sea quebrado? Vamos a verlo ahora. Y entonces, después que es quebrado, los Estados Unidos deja de ser un poder, el superpoder que es ahora, y tiene que reunirse con Inglaterra para poderle dar frente a China, a Rusia y al mercado común europeo. Un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. América es el gran cuerno del macho cabrío. Naciones Unidas, que es el macho cabrío. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató la principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar. Daniel 7, 1 al 3. La mayoría de los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que estas 4 bestias representan los 4 imperios que han dominado el mundo desde los tiempos de Daniel: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero después de recibir la visión, Daniel estaba confundido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Daniel 7, 15 al 17. En Daniel 7 vimos 4 bestias que subían del mar: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Sin embargo, en Daniel 7, 17 el ángel describe estos poderes a Daniel como sigue:
Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Observa que esta visión tiene lugar en el primer año de Belsasar, Daniel 7:1. Nabucodonosor ya había pasado y poco después Belsasar invitaría a 1000 de sus señores a una gran fiesta, Daniel 5:1, en la que esa misma noche, Daniel 5:30, sería asesinado y el poder pasaría a los medos y persas. Si estas 4 bestias se aplicasen a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, el ángel nunca habría dicho: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en un futuro en la tierra, cuando Babilonia ya había estado en existencia por más de 60 años. Las primeras 4 bestias de Daniel 7:3 vinieron del mar. Estas 4 bestias surgirán en un futuro de la tierra. Las primeras 4 bestias fueron descritas en detalle en Daniel 7:3 al 8, pero este segundo conjunto de bestias no se describen en absoluto. Por lo tanto, debemos mirar la descripción de las primeras 4 bestias y ver si algunas naciones coinciden hoy con esa descripción. Daniel 7:4. La primera era como león y tenía alas de águila. Esta primera bestia es una coalición de 2 naciones. ¿Qué 2 naciones usan hoy el león y el águila como símbolo? América, el águila; Gran Bretaña, el león. ¿Has notado la coalición que ha sido formada por estas 2 naciones? Aquí vemos los aliados en el año 1986, en el año 2003 y en el año 2014. ¿Se acuerdan cuando había el problema con ISIS? Nadie quiso ir a meterle mano a ISIS, nada más fue Inglaterra y los Estados Unidos, aliados por más de 20 años, ya ahora casi 30 años. Esto es de hace unos días, octubre 12. El Reino Unido enviará buques y aviones espía de la Royal Navy para apoyar a Israel. Ningún otro país está metido ahí, nada más está Inglaterra y los Estados Unidos apoyando a Israel en estos momentos. Esto es casi una profecía por una señora que trabajaba para el Wall Street Journal. Fíjense, ¿será la acción de los Estados Unidos en el Medio Oriente el último grito del águila? Esto es cuando Saddam Hussein todavía estaba al bate. Karen Elliott House del Wall Street Journal escribe que antes de que Saddam Hussein vaya abajo, él se llevará a otros con él. Un ataque de los Estados Unidos pudiese encender una guerra civil árabe que haría para los tronos del Medio Oriente lo que la guerra civil de Europa, la guerra mundial número 1, hizo para los tronos de Europa. Hace años un autor le llamó al ataque del Suez por Inglaterra el último rugido del león. Inglaterra es el león. ¿Es este el último grito del águila? Agosto 25 de 1990. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. The Review and Herald, 15 de junio de 1897. Está en los eventos de los últimos días, 137. El ángel dijo: escuchad, oh cielos, el clamor de los oprimidos y recompensad a los opresores con el doble de sus obras. Esta nación será humillada hasta el polvo. Testimonio para la Iglesia 235.1. O sea, pasamos por COVID, 3 años. Debe haber sido una alerta para todos los adventistas. Hay lugares en el mundo donde no se pudo comprar ni vender porque no tenían las vacunas. ¿Se acuerdan de aquello? Miles de adventistas perdieron sus trabajos porque la iglesia no le daba una notificación que nosotros no estábamos de acuerdo con la vacuna. Se han hecho videos de eso en inglés, no sé si lo han visto ustedes en español, me imagino que sí. Las cosas que han pasado es Dios diciéndonos: abran los ojos que esto está al pasar. Pero ahora, con la declaración de la guerra de Israel contra Hamás, el
comienzo de esta batalla de Daniel 8, es en esta batalla cuando el macho cabrío, con el cuerno notable que son los Estados Unidos, ataca a Irán, después que Irán haga algo horrible, y después que lo ataque, el mundo entero le da la gracia a los Estados Unidos, y entonces el cuerno es quebrado. ¿Qué es lo que quiebra? Porque de aquí a allá pasamos la ley dominical y esa apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. El cuerno es quebrado después que nosotros ataquemos a Irán, lo cual quiere decir que la ley dominical está a punto de pasar, amigos. Daniel 7:5, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Rusia, el oso. Fíjense esto ahora. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado y tenía en su boca 3 costillas. Fíjense que eso es del Vancouver Sun, enero 23, 1991. Y las 3 costillas le habían puesto el artista que hizo esto, el oso, fíjense, Lituania, Latvia y Estonia. De nuevo, en esos tiempos yo pensé que esto se iba a cumplir en esos momentos. Ahora estamos viendo al oso. Ya le ha metido mano a Crimea, le está metiendo mano a Ucrania y hay una tercera costilla que tiene que meterle mano. Esto está cumpliéndose, hermanos. Daniel 7:6, después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. China, el leopardo. Daniel vio al leopardo que tenía 4 cabezas. Un leopardo es conocido por su tremenda velocidad y agilidad con la que ataca a sus presas. Después de su última guerra civil en 1949 y un estimado de 36 millones de muertos durante la gran hambruna china de 1958, la economía de la República Popular China es la tercera más grande del mundo. Esto es desde el 2009. Esto hace ya 14 años y ahora es la más grande del mundo. La letra amarilla abajo. China ha sido la nación importante de más rápido crecimiento por los últimos 30 años, con un averaje anual de PIB mayor del 10%. Las 4 cabezas, los 4 tigres de Asia. El oeste se queja de la mordedura de los tigres. 1988, Los Angeles Times. Toronto, no se les oye ni se les ve y no fueron invitados a la conferencia anual económica. Pero los 4 tigres de Asia, los nuevos países industrializados de Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, no fueron ignorados. Oficiales japoneses se ven a sí mismos como los defensores de los exportadores asiáticos. Los tigres, sostienen los japoneses, todavía son cachorros. Los 4 tigres están siendo criticados por ser una amenaza al resto del mundo solo porque sus excesos en el comercio se han hinchado a una velocidad asombrosa. 22 de junio de 1988. Todo lo que se compra en los Estados Unidos viene de esos 4 países. Son las 4 cabezas del leopardo. Hong Kong. Comenzando como un puerto comercial, Hong Kong se convirtió en una colonia de la corona inglesa en 1842. Fue reclasificado como un territorio dependiente inglés en 1983 y permaneció así hasta la transferencia de su soberanía a la República Popular de China en 1997. Hong Kong ya pertenece a China. Taiwán. El estado político de Taiwán es complejo porque es reclamada por China, uno de los 4 tigres de Asia. Y los Estados Unidos tienen un arreglo con Taiwán que si son atacados, nosotros los defendemos. ¿Con qué? Corea.
El 15 de agosto de 1948, la República de Corea, Corea del Sur, fue establecida. El 9 de septiembre de 1948, la República de Corea de la Gente Democrática, Corea del Norte, fue establecida bajo Kim Il-sung. El 25 de junio de 1950, las fuerzas de Corea del Norte invadieron a Corea del Sur, después de la entrada de China en nombre de Corea del Norte más tarde ese año. La guerra dejó casi 3 millones de coreanos muertos. Corea del Sur es ahora el 7º socio comercial más grande de los Estados Unidos y la 13ª economía más grande del mundo. Y por eso los chinos quieren a Corea del Sur y Corea del Norte constantemente está empujándolos. Aquí ven la zona de amortiguamiento. Fíjense qué clase de protección provee Corea del Sur y Corea del Norte para China. Miren esta, los 4 tigres de Asia proporcionan protección total para la frontera de China. Tienen a Corea del Norte arriba, Corea del Sur abajo, Taiwán, Hong Kong y Singapur. Nadie puede meterse contra China porque tienen toda esa costa protegida. Singapur, el comercio de Singapur con China llegó a 67 billones en 2005, un aumento de 28% sobre el periodo correspondiente en 2004. Ahora ya hasta la petrolera de Singapur, los dueños son China. Los adjuntos militares a China, consistiendo de 59 agregados militares de 42 países, esta vez visitaron el Comando del Leopardo de la Nieve de la Policía de la Fuerza Armada de Beijing. O sea, los Navy SEALs de los Estados Unidos, los Green Berets, etcétera, de China, se le llaman el Comando del Leopardo. China es el Leopardo. El JH-7 es un bombardero de combate de 2 asientos bimotor. La aeronave ofrece un número de nuevas tecnologías y ha sido también ofrecida al mercado de exportación bajo la designación FBC-1 Leopardo Volante. Amigos, esto está al ocurrir. Lo que nos queda es muy poco tiempo. Y todavía estamos discutiendo nosotros de boberías aquí en la iglesia. Esta es una profecía que nos está diciendo lo que nos queda es muy poco tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Cuando vean, he aquí, el esposo viene, van a ver lo serio que es la situación. Daniel 7, 7 y 8. Después de esto miraba yo en visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué otra potencia mundial existe en el mundo que no hemos considerado? La Comunidad Europea, la bestia espantosa y terrible y el cuerno pequeño que la controla. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas. Pongan atención. En las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines,
y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. El conflicto de los siglos 3, 6, 38. Esto es de diciembre 31, 2022. Estas es las dos cámaras de los Estados Unidos, el Senado y la Cámara de Representantes. Este es el Congreso 117, la composición religiosa. Dice ahí, las dos cámaras del Congreso tienen mayoría protestante. Mentira. Donde dice Christian, hay 383. Entonces, bajo cristiano, tienen protestantes y todos los protestantes. Entonces, va un poquitico para la izquierda en amarillo y ahí tienen católicos. Fíjense que de los protestantes, aunque son más que ningún otro grupo, pero se componen de los bautistas, de los metodistas, de los presbiterianos, de los luteranos, son muy poquiticos de esos de los que hay miembros. Fíjense que los católicos tienen 134. La mayoría de la Cámara de Representantes es católica con 134. Y en el Senado tienen 24 miembros que son católicos. Más que ninguna otra categoría ahí. Jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Clarence Thomas, católico. John Roberts, católico. Samuel Alito, católico. Sonia Sotomayor, católica. Kavanaugh, católico, jesuita. Neil Gorsuch, católico, jesuita. Y Amy Coney Barrett, católica. 7 de los 9 miembros de la Corte Suprema son católicos. Daniel 11, el continuo. Parte 2 de 2. Aquí terminamos la parte 1. La parte 2 con el continuo. Muy importante. La profecía que explota todas las otras profecías. Y que nosotros todavía hoy en la iglesia adventista no entendemos lo que es el continuo. Vamos a verlo en la parte 2.